Bien, quiero contarte algo. En un concurso donde se inscribieron alrededor de 100 concursantes, 100 músicos, ocupé el quinto lugar y tuve mención de honor, además de muy buenos comentarios. ¿Y sabes cuál fue el secreto? Te lo digo de una vez, dejar de intentar ganar. Hola, hola, mi nombre es Alex y si no me conoces aún, soy un músico apasionado por el desarrollo personal y por poder ayudar a otras personas a través de este canal. En este video quiero contarte cómo una de las experiencias más difíciles que he tenido hasta ahora como músico se convirtió también en una de las que más enseñanzas me dejó y una de las lecciones más importantes que he podido aprender en todo este tiempo. Este canal solo tiene un objetivo y es ayudarte y ayudarnos a crecer como comunidad para poder trabajar en el desarrollo personal, que creo que es nuestra obligación como personas habitantes de este plano. Entonces, si no estás suscrito o suscrita aún, te invito a que lo hagas en este mismo instante. Voy a contarte algo que puede sonar un poco contradictorio. El mejor concierto que he hecho, la vez que mejor me sentí, fue la vez que me saqué de la cabeza la idea de ganar. Y esto no es ningún video ni ninguna frase motivacional, esto es pura psicología y neurociencia explicada en este video. Así que si alguna vez te has sentido nervioso o nerviosa cuando vas a tener una presentación, cuando vas a hablar frente a muchas personas o simplemente cuando tienes que exponer alguna idea frente a otras personas, este video es para ti. Estoy hablando que esto sucedió alrededor del año 2021-2022 cuando todavía estábamos en plena pandemia. Yo tenía muchísimas preocupaciones. La comida, con qué iba a pagar la renta, llevaba mucho tiempo sin trabajar, obviamente los temas de salud, mi mamá por esta época estaba un poco afectada y lo último en lo que yo pensaba era en estudiar. Sin embargo, me daba cuenta que el mundo seguía avanzando. Mis otros compañeros seguían estudiando, mucha gente ya estaba empezando nuevamente a producir y yo, mientras tanto, me sentía aún súper estancado y con cero motivación. Yo veía mi saxofón allá en una esquina de la habitación y aunque yo sentía la necesidad de tocar, de retomar y de volver a estudiar con juicio, había algo en mí que me lo impedía hacer. Luego, con el tiempo, me di cuenta que esto tiene nombre. Y es algo a lo que los psicólogos llaman como parálisis del perfeccionismo. La parálisis del perfeccionismo también se conoce en muchos artículos como la procrastinación perfeccionista. Y es un fenómeno psicológico en el que nosotros evitamos hacer alguna tarea, terminarla o simplemente evitamos iniciarla por miedo a que los resultados no sean los esperados. En otras palabras, es como que ese deseo de hacer las cosas bien o incluso perfectas nos está bloqueando el primer paso, que es ir a la acción. Y eso era lo que me estaba pasando a mí. Estaba esperando ese momento ideal, volverme a sentir motivado, volver a encontrar un detonante que me hiciera sacar ese saxofón del estuche, hasta que un día, scrolleando en redes sociales, vi algo que me dio esa luz al final del túnel. Era un concurso de jóvenes solistas organizado por la Filarmónica de Bogotá. Y quiero contarte algo muy personal. Yo nunca, jamás, hasta ese día me había presentado a un concurso. Nunca lo había pensado, ni siquiera lo había considerado porque sentía que aún no tenía el nivel necesario. Yo sí conocí amigos que se habían presentado y eran amigos muy buenos y nunca habían logrado ganar y muy pocas veces quedar entre los primeros lugares. Yo siempre había pensado en presentarme, era como un sueño que tenía, pero estaba esperando el momento ideal. Quería ir en el momento en el que yo me sintiera realmente listo y con aspiraciones a ganar. Pero esta vez no fue así. Esta vez fue únicamente una excusa para volver a tomar el saxofón y empezar a prepararme. Encontré la excusa perfecta para volver a estudiar. Así que no lo pensé dos veces. Me inscribí, llené el formulario, envié uno de los videos que ya tenía grabado y sin darme cuenta apliqué algo que los psicólogos llaman desapego del ego. Y era que yo había eliminado cualquier tipo de presión hacia el resultado. Lo único que yo quería era poder encontrar una motivación para volver a estudiar y ya la había encontrado. El resultado era algo que no me importaba. Empecé a estudiar todos los días. Retomé mi rutina anterior e incluso desarrollé una que me hacía sentir mucho más cómodo. Y es que en mi cabeza no estaba la idea de tengo que estudiar para ganar. Al contrario, lo único que yo pensaba era ¿cómo puedo hacer que esta frase suene mejor? ¿Cómo puedo hacer que hoy me suene mejor de lo que me sonó ayer? ¿Cómo puedo memorizar esta nueva sección que hasta hoy no la tengo de memoria? Me di cuenta que yo estaba estudiando horas y horas sin sentirme ni siquiera cansado. Y esto es algo que se llama estado de flow. Y es como ese momento en el que estás metido en algo sin darte cuenta de que el tiempo está pasando, pierdes por completo la noción del exterior. En ese estado me estaba encontrando muchos días mientras estudiaba. Era algo realmente maravilloso porque disfrutaba mucho de ver cómo el tiempo pasaba y yo estaba súper enganchado estudiando sin ningún tipo de presión y con mucho disfrute. Sin darme cuenta había entrado en este estado de una forma un poco permanente.
No estaba pensando en impresionar a nadie ni en ganar absolutamente nada. Estaba disfrutando por primera vez, debo decirlo, de lo que estaba haciendo. Estaba disfrutando por primera vez de la música. Con el paso de las semanas, mientras seguía estudiando y me gustaba más lo que estaba escuchando, empezó a meterse un ruidito en mi cabeza que me decía: oye, ¿qué tal? ¿Qué tal si ganas? Puedes ganar. Pero sin embargo yo tomaba esta idea, la sacaba de mi cabeza y seguía avanzando. Solo quiero hacerlo bien, solo quiero seguir estudiando, el resultado no me interesa. No siempre fue algo estable. Un par de semanas antes del concurso, justo cuando faltaban unos 15 días para la final, me di cuenta que no me estaba sonando como me había sonado en días anteriores y algo de frustración llegó a mí. Y esta vez, a diferencia de muchas otras, no me sentí mal, no me sentí triste. Lo único que hacía era, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Analizaba el error, lo escribía y al siguiente día me sentaba a trabajar. Dejé ese pensamiento negativista de pensar que no sirvo para esto, de que no soy lo suficientemente bueno, y lo único que hacía era concentrarme en la posible solución a esos errores que había encontrado en la sesión de estudio. Y esto, otro dato curioso, es a lo que Carol Dweck llama como growth mindset o mentalidad de crecimiento. Y es que dejamos por completo de utilizar estos juicios de valor como soy malo, no sirvo para esto, y lo cambiamos por información. Simplemente analizar un error desde lejos, entenderlo y pensar en una posible solución. Mentalidad de crecimiento, importantísimo ese dato. Entonces piensa también siempre en eso. Cuando cometas un error, no te juzgues, no te califiques y no utilices juicios de valor. Piensa cómo puedo ajustarlo, cómo puedo solucionarlo o cómo puedo mejorarlo. Hasta ahí yo tenía cero teoría de lo que era el growth mindset, simplemente estaba siguiendo mis emociones y mis sensaciones y todo estaba fluyendo de una forma por primera vez muy natural. Se llegó el día. Estaba en la sala calentando a pocos segundos de entrar a tocar en ese concurso de tan alto nivel. No te debo decir mentiras, estaba nervioso, empecé a sentir que las pulsaciones se aceleraban, que la respiración se aceleraba un poco y entonces por primera vez en mi vida hice lo que aún conservo hoy en día, que es mi ritual preconcierto. Y es básicamente una serie de 4 pasos que quiero compartir contigo hoy. El primero es una serie de por lo menos 10 respiraciones de forma pausada. Inhalas y exhalas, por lo menos 10 veces. Esto va a generar una sensación de tranquilidad y vas a sentir como automáticamente tu presión cardíaca y tus pulsaciones empiezan a disminuir de inmediato. El segundo paso era crear y repetir un mantra. El mío, por ejemplo, es: estoy a servicio de la música. Yo repito este mantra y lo que hago es como liberarme de mucha presión y simplemente repetir esta frase: estoy a servicio de la música. Esto me ayuda para quitarme tanto peso de encima y dejar de pensar en que la responsabilidad es solo mía. La tercera cosa que hice fue visualizar siempre solo el primer paso. Y me explico. Por lo general, cuando entramos a un escenario de estos estamos pensando en el final, en el aplauso, en el resultado o en el premio. Y no hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es pensar simplemente en el primer paso. En este caso yo estaba pensando solo en la primera nota. ¿Cómo voy a tocar ese mi bemol, esa primera nota, esa entrada? Y esto me ayudó a quitarme mucha presión y mucha ansiedad de cara a lo que seguía después. Y el cuarto punto, de los que más recuerdo con mucho agrado, fue el de sonreír y agradecer. Agradecer poder estar ahí, agradecer poder compartir tantas horas de estudio con otras personas y el agradecer haber llegado hasta ese punto cuando hace unos años, incluso de niño, eso era solo un sueño lejano. Cuando empecé a tocar, lo recuerdo con mucha alegría, algo impresionante pasó dentro de mí. Nunca antes había sentido esa magia que sentí ese día en ese concurso. El sonido se esparcía por toda la sala, las notas del saxofón se mezclaban con el piano, la resonancia, el timbre que había me fascinaba. Y obvio, hubo errores, hubo notas falsas, cosas que siempre pasan, pero la sensación de gratificación que hubo en ese momento para mí fue realmente inolvidable. Constantemente estaba pensando en eso: siguiente paso, siguiente frase, siguiente nota, siguiente sección. Nunca estaba pensando en el final, siempre iba paso a paso. Y cuando toqué la última nota, sentí que lo había hecho de la mejor manera posible. Muy bien, Alex, muy bien, me dije, porque aún y con todos esos errores había hecho lo mejor que podía hacer. Había tocado como nunca antes lo había hecho y lo mejor de todo fue que lo disfruté.
para mí, sin pensar tanto en los demás. Cuando pasaron las semanas y nos dieron los resultados, recibí con mucha sorpresa el resultado, ya que entre todos los músicos había ocupado el quinto lugar. Llegó una mención de honor a mi correo y además recibí muy buenos comentarios de los maestros. Obviamente estos concursos son de una altísima exigencia y cada notica que esté mal tocada va afectando directamente en la calificación final. Pero a lo que voy con todo esto es el sentirme bien, el sentir que había hecho un buen trabajo hacia mí, el sentir que había aprovechado el tiempo de la mejor manera y quitarme por completo las presiones el día del concurso me ayudó a entender la música de una manera muy diferente. Por eso me di cuenta que nuestro cerebro funciona como un ente externo que muchas veces debemos aprender a regular. Y te quiero explicar un poco lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos ante estas situaciones de presión o de tensión. Cuando estamos en estas situaciones de presión hay algo que se aumenta en nuestro cerebro y es la red neuronal por defecto. Esto es como esa parte del cerebro que constantemente nos está juzgando y es bastante crítica. Pero cuando aprendemos a regular y somos conscientes y nos liberamos un poco de esas expectativas y de esa presión propia, se activa otra parte que se conoce como acción pura. Y es como esa renuncia al ego. Es como esa parte de nuestro cerebro que nos impulsa simplemente a actuar sin estar pensando en los resultados finales. Esto, como te he contado en otras ocasiones, los budistas lo conocen como atención plena o presencia plena y es como un campo, una zona en el que todos podemos estar si obviamente trabajamos esto con correctos hábitos en nuestro día a día. No podemos esperar a que llegue una situación compleja y simplemente tratar de estar en atención plena y que no sintamos nada. Esto es una habilidad que se va construyendo con el tiempo, es una disciplina. Así como entrenamos, así como estudiamos todos los días para a largo plazo ver los resultados, en esto funciona igual. Meditar a diario, practicar la meditación, constantemente tratar de estar en atención plena, saber qué estamos escuchando, qué sentimos, qué olemos, concentrarnos en una sola actividad mientras la hacemos. Todo esto va formando el hábito en nuestro cerebro de situarse en el momento presente y es una habilidad que si la desarrollamos bien vamos a poder usar en estos momentos de presión. Entonces, para ir cerrando, quiero compartirte 4 estrategias que puedes usar la próxima vez que te enfrentes a un escenario de tensión o que consideres de mucha presión para ti. El primero es redefine tu porqué. Deja de pensar en tengo que hacer esto para ganar o tengo que hacer esto porque los demás esperan mucho de mí y piensa más bien en tengo que hacer esto porque me gusta, quiero hacer esto porque lo disfruto. Cambiar el porqué es un mensaje directo a tu cerebro que le está diciendo esto no es por los demás, es por mí mismo. Haz un ritual de por lo menos 1 minuto antes de cada presentación o de cada escenario. Tener un ritual propio donde respires, donde repitas un mantra, donde agradezcas. Esto es un paso fundamental para que sientas que estás ahí en el momento presente y que lo vas a hacer muy bien. La tercera estrategia es practicar el reencuadre del error. Y es lo que te contaba. Cuando cometas un error, cuando te equivoques o cuando algo no salga tan bien como lo esperabas, no utilices los juicios de valor. No te califiques, no te castigues, no te hables mal. Simplemente tomas información, piensa cómo puedes mejorar, cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez y trabaja siempre sobre los errores. Cada error es un paso que nos está acercando a la mejor versión posible. Y la cuarta estrategia es entrenar el flow state, el estado de flow. Esa zona donde el tiempo se nos pasa rápido, donde estamos plenamente concentrados, donde podemos simplemente concentrarnos en una actividad. Yo lo que hago es utilizar la técnica Pomodoro para ir fortaleciendo esta habilidad. Al final de este video te dejo el recuadrito para que puedas ir a ver este video y puedas aplicar esta técnica en tu vida diaria, pero lo importante aquí es que aprendas a trabajar en periodos de tiempo definidos en una sola tarea, sin tomar el celular, sin hablar con nadie, sin distraerte, en periodos primero cortos y a medida que vayas desarrollando esta habilidad en periodos más largos. Mira, lo más importante que yo aprendí con toda esta experiencia no fue sobre la música, fue sobre la vida. Muchas veces nosotros estamos pensando y tratando de impresionar a los demás con sea lo que sea que hagamos, cuando la verdadera responsabilidad debería ser con nosotros mismos, con nuestra propia satisfacción. Mi mejor presentación, mi mejor actuación llegó justo el día en que renuncié al aplauso, a lo que van a pensar y al cómo me van a calificar. Y déjame decirte algo, a ti porque has llegado hasta esta parte del video. Ya eres suficiente, lo que haces lo haces bastante bien.
Siempre puedes ser mejor y de eso se trata. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos margen de mejora? Pero lo importante es valorar lo que has hecho hasta acá y darte el valor que te mereces. Así que la próxima vez que estés frente a un público, un escenario o antes de una presentación, recuerda todo esto que te compartí hoy y recuerda, por favor, recuerda siempre que lo que has hecho y cómo te has preparado es para ti, por tu proceso, no por el resultado. Si este video resonó contigo, te pido por favor que te suscribas y que lo compartas con alguien a quien creas le pueda servir. Y si quieres que hablemos de una forma un poco más personal y cercana, siempre en la descripción de los videos dejo mi Instagram para que nos hablemos por allí. Recuerda que te dejo aquí el video de la técnica Pomodoro para que la empieces a emplear a partir de ahora y puedas entrar en este estado de flow. Y nos vemos en un próximo video de Alex Mind. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Chao, chao.